¿Soy yo la mala por esperar que mi exmarido me siguiera manteniendo, aunque ahora vivo con otro hombre? Dicen que el tiempo lo cura todo, pero lo que no dicen es que el tiempo también desgasta, corroe, y a veces termina por borrar aquello que juramos que sería eterno. Yo, todavía no sé si estoy buscando curarme o entenderme. No sé si quiero que alguien me diga que tengo razón, o que me grite que estuve equivocada desde el principio. Esta es mi historia. Una historia que, cada vez que la cuento, parece despertar en la gente la misma mirada, una mezcla de juicio, lástima y desaprobación. Una historia que me ha dejado preguntándome, una y otra vez, si realmente soy la mala. Yo estuve casada 18 años. 18. No son solo dos cifras. Son más de 6.500 amaneceres compartidos, miles de comidas cocinadas, miles de noches acostándome junto a la misma persona. Son discusiones que se olvidan al día siguiente, caricias rápidas antes de salir al trabajo, rutinas repetidas hasta que se vuelven invisibles. Lo conocí cuando yo apenas estaba saliendo del caparazón. Acababa de terminar mis estudios. Tenía esa ilusión ingenua de que el mundo estaba ahí para mí, aunque, en el fondo, había un miedo que nunca se me fue, el miedo a quedarme sola, a no tener a dónde volver si fracasaba. Vengo de una familia rota. Una infancia sin abrazos de sobra, sin un lugar donde correr cuando algo salía mal. Crecer así te deja un hueco que, quieras o no, intentas llenar con las personas que llegan después. Y él parecía todo lo contrario. Venía de una familia acomodada, con estabilidad, con historias de vacaciones en lugares que yo solo había visto en revistas. Tenía una herencia, una casa que su padre le dejó cuando murió, un empleo como consultor, un apellido que abría puertas. Yo lo miraba y pensaba que él sabía cómo navegar el mundo, y que, si estaba conmigo, tal vez me enseñaría. Cuando nuestro hijo nació, yo estaba lista para comenzar mi carrera. Había terminado los estudios y tenía ofertas modestas, pero estables. Fue entonces cuando él me propuso algo que en su momento sonó a cuidado, pero ahora entiendo que era una decisión con más peso del que imaginé. Si quieres, quédate en casa, me dijo. Yo puedo mantenernos. No quiero que nuestro hijo crezca rodeado de niñeras y extraños. Quiero que te dediques a él. No fue una imposición, pero fue una invitación que llegó justo donde yo era más vulnerable, mi necesidad de sentirme segura. Acepté. Y en ese momento pensé que estaba eligiendo el amor. Los años siguientes se llenaron de tareas invisibles. Me convertí en ama de casa, madre a tiempo completo. Cocinaba, limpiaba, cuidaba al niño cuando se enfermaba, llevaba las cuentas del hogar, me aseguraba de que nada faltara. No trabajé fuera de casa, nunca aporté dinero, pero puse todo lo demás. En ese tiempo, no me detuve a pensar en lo que estaba dejando atrás. No pensé en lo que significaría no tener experiencia laboral, en cómo mi título se volvería viejo en un cajón, en cómo el mundo seguiría cambiando sin mí. Vivía con la certeza de que estábamos construyendo algo juntos. Pero hace 3 años, el amor dejó de ser suficiente. No hubo una pelea dramática ni una traición. Fue más bien un lento apagón. Dejamos de mirarnos como antes. Dejamos de buscar las manos bajo la mesa. Dejamos de necesitar las palabras. Nos separamos con custodia compartida, y como nos casamos bajo separación de bienes, la casa siguió siendo suya. Yo pensé que tendría que irme. Pero entonces él me ofreció un trato que, en ese momento, sonó como una prueba de que todavía me respetaba. Podía quedarme en la casa por el bien de nuestro hijo. Él pagaría todos los gastos: luz, agua, comida, internet, mantenimiento. Tómate el tiempo que necesites para recuperar tu vida profesional, me dijo. Yo te apoyé durante el matrimonio, y voy a apoyarte ahora, hasta que puedas caminar sola. Esa promesa fue un salvavidas. No solo porque me garantizaba un techo, sino porque me hacía sentir que todos esos años de entrega valían algo. Que él veía el sacrificio, que entendía que yo había apostado por la familia y que ahora me estaba dando una oportunidad para reconstruirme. Pasaron 3 años así. Intenté actualizarme, hice cursos online, envié solicitudes de empleo. Pero el mercado no perdona. Para una mujer de 30 y tantos, con un hijo, sin experiencia reciente y con estudios que se quedaron en el pasado, las puertas se cierran rápido. Mientras tanto, él cumplía su parte sin quejas, sin retrasos. Y yo, ingenua, pensé que esa promesa no tenía fecha de vencimiento. Pero entonces, llegó Damián. Damián apareció en mi vida como esas lluvias inesperadas en medio de un verano largo y sofocante, refrescante al principio, casi milagroso, pero que después deja charcos que no sabes cómo esquivar. Lo conocí en un curso online. Él participaba con una cámara encendida, siempre sonriente, siempre con algo interesante que decir. Al principio intercambiamos solo comentarios sobre el contenido del curso. Pero, poco a poco, la conversación se volvió más personal.
Me decía cosas que hacía años no escuchaba. Eres hermosa, pero no lo sabes. ¿Quién te dijo que estás rota? Porque no lo estás. Tienes más fuerza de la que imaginas. Esas palabras eran como agua para alguien que llevaba demasiado tiempo en sequía. Yo había pasado años escuchando indicaciones, recordatorios de gastos, comentarios prácticos. Nadie me miraba como mujer, y Damián lo hacía. La primera vez que nos vimos en persona fue en una cafetería pequeña, con mesas de madera gastada y un olor intenso a café recién molido. Hablamos durante horas. Me escuchaba sin interrumpir, con esa atención que se siente como un abrazo. No me juzgaba. No me miraba como la ex de alguien o la madre de un adolescente difícil. Al principio, nuestra relación era ligera. Nos veíamos a ratos, sin compromisos serios. Yo ni siquiera lo presenté a mi hijo, porque quería estar segura. Pero el tiempo hizo lo suyo. Empezó a quedarse más seguido. Trajo algunas cosas, una camisa aquí, un cepillo de dientes allá, hasta que un día me di cuenta de que vivía con nosotros. No le conté a mi ex. No pensé que fuera necesario. Yo no me metía en su vida, él no tenía por qué meterse en la mía. O al menos eso creía. Los primeros días, todo parecía en calma. Damián cocinaba, me ayudaba a mover muebles. Pintamos juntos una habitación que llevaba años igual. Iba conmigo al supermercado, me animaba a seguir estudiando. Yo sentía que, por fin, tenía un compañero que estaba dispuesto a empujar conmigo, y no solo a que yo lo empujara a él. Pero con mi hijo, la cosa nunca fluyó. Él lo evitaba. Se encerraba en su cuarto, ponía los audífonos y no salía hasta que la casa estaba en silencio. En la mesa, si llegaba a sentarse, hablaba lo justo, y a veces ni eso. Damián intentó acercarse, sí. Le invitaba a ver películas, a salir a caminar. Pero su manera de hacerlo era diferente. Más rígida. Él esperaba respeto, pero también obediencia. Y en un adolescente de 15 años, esas dos cosas no siempre vienen juntas. Recuerdo un día en particular. Mi hijo estaba en su habitación, jugando en su consola, cuando Damián entró y le dijo: no me interesa que no me quieras, pero en esta casa me obedeces. La frase quedó flotando en el aire como una amenaza. Esa noche intenté hablar con Damián. Le dije que mi hijo era sensible, que todavía estaba procesando la separación, que necesitaba tiempo. Él respondió que lo tenía malcriado, que si no lo corregía ahora crecería sin límites. Y esas palabras, aunque duras, sembraron en mí una duda que no debía haber dejado crecer. Las tensiones fueron aumentando. A veces eran silencios incómodos, otras veces, pequeñas discusiones que no llegaban a gritos, pero que se sentían como grietas invisibles en las paredes de la casa. Hasta que llegó el día en que todo se rompió. Era una tarde cualquiera. Damián le pidió a mi hijo que bajara a cenar. No una, ni dos, sino 5 veces. Mi hijo lo ignoró. Entonces Damián entró en su cuarto, desconectó la consola, y la arrojó al suelo. El sonido de ese plástico quebrándose fue como un disparo. Mi hijo gritó, con los ojos vidriosos, temblando: ¿estás viendo esto? ¿Vas a hacer algo? Y yo, sí hice algo. Pero no lo que él esperaba. Le dije que tenía que respetar a Damián, que era el adulto en casa. Él me llamó vendida. Y antes de que pudiera pensar, mi mano ya había cruzado el aire y se estampó contra su rostro. El silencio que siguió fue peor que cualquier discusión. Mi hijo me miró como si no me conociera. No dijo nada más. Se encerró. Al día siguiente, no volvió de la escuela. La primera vez que escuché la voz de mi ex después de aquel incidente, sentí un nudo en el estómago. El teléfono sonó y su nombre apareció en la pantalla. Contesté con prisa. Antes de que pudiera decir nada, me soltó: no te preocupes, está conmigo. El alivio duró apenas un segundo. Pásamelo, quiero hablar con él. No. ¿Cómo que no? No quiere hablar contigo. Mañana lo vemos, en persona. ¿Para hablar de qué? De todo. Colgó. Esa noche el silencio fue insoportable. Yo caminaba de un lado a otro de la casa, escuchando mis propios pasos. Cada vez que pasaba frente a la puerta cerrada de mi hijo, me invadía una sensación de vacío. Damián intentaba restarle importancia. Está exagerando. El niño solo está acostumbrado a salirse con la suya. No hice nada malo. Pero yo, aunque quería creerle, había una voz dentro de mí que no se callaba. ¿Y si esto no era un simple berrinche adolescente? ¿Y si de verdad lo había perdido? A la mañana siguiente, fui a la cafetería donde habíamos acordado encontrarnos. Era un lugar que conocíamos bien: mesas de madera oscura, olor a pan recién horneado, un ventanal por donde entraba la luz suave de la mañana. Pero esa vez, no hubo saludo. Él se sentó frente a mí con una carpeta en la mano y una mirada que no había visto nunca.
Voy a necesitar que desocupes la casa, dijo, sin rodeos. Al principio pensé que era una broma. Perdón, ¿cómo dices? Lo que oíste. Tienes que irte. Sentí como la sangre me subía a la cara. ¿Por qué? Dijiste que podía quedarme hasta que me estabilizara. Que querías que nuestro hijo tuviera estabilidad. Estabilidad, repitió, como si saboreara la palabra con sarcasmo. Meter a un extraño en la casa sin consultarme es estabilidad. Un hombre que no trabaja, que rompe cosas, que le habla así a mi hijo. Y tú, defendiéndolo por encima de él. Las cosas no son tan simples. Solo fue un mal día. ¿Y pegarle a tu hijo también fue un mal día? No pude responder. Él continuó. Te di 3 años. Pagando todo. Sin pedirte nada. Y lo usaste para mantener a otro tipo. No buscaste tiempo para rehacerte, buscaste comodidad. Esas palabras me atravesaron como cuchillas. Esa casa fue mi hogar durante 20 años. Y siempre estuvo a mi nombre. Ese acuerdo verbal no incluía que la compartieras con alguien más, especialmente con alguien que no respeta a nuestro hijo. ¿Sabes lo que él me dijo? Que prefiere dormir en el suelo conmigo antes que pasar otra noche contigo y tu pareja. Sentí un peso aplastándome el pecho. No me voy a ir, dije, intentando que mi voz sonara firme. Entonces prepárate, porque si no te vas por las buenas, lo haré por las malas. Se levantó y se fue, dejándome con el café frío frente a mí, las manos temblando y una certeza amarga. No estaba bromeando. Pero aún así, quise creer que sí. Me dije que estaba dolido, que con el tiempo se le pasaría. Pensé que todo podía arreglarse. Hasta que, regresé de un fin de semana con Damián. Era domingo por la tarde, el cielo estaba cubierto y el aire olía a lluvia. Puse la llave en la cerradura, y no giró. La saqué, la volví a meter, nada. El metal raspaba, pero el mecanismo no cedía. Toqué el timbre. Él abrió la puerta con expresión neutra, como si esto fuera un trámite más. ¿Qué hiciste? Le dije sin preámbulos. Te dije que te ibas. ¿Estás bromeando? No. No pensé que serías tan ingenua como para dejar la casa sola justo cuando te iba a sacar. Intenté empujarlo para entrar, pero se interpuso. Esta es mi casa. Siempre lo ha sido. Rompiste el acuerdo cuando trajiste a otra persona a vivir aquí. ¿O esperabas que siguiera financiando tu vida de pareja mientras nuestro hijo se iba de casa? Solo necesito entrar a por mis cosas. Ya no están aquí. Las puse en un camión de mudanza. Dime la dirección y las mando. El camión ya está pagado. La rabia me subió como fuego. Esto es ilegal. Entonces llama a la policía. Y lo hice. 20 minutos después, 2 oficiales estaban frente a nosotros. Yo les expliqué que había vivido allí por años, que me había echado cambiando la cerradura sin previo aviso. Uno de los policías miró a mi ex. ¿Es usted el dueño de la propiedad? Él sacó los papeles. Aquí está el título. Está a mi nombre. Ella no figura en ningún documento. ¿Hay contrato de arrendamiento? No, respondí, vivíamos juntos. Estábamos casados. ¿Siguen casados? No. Nos divorciamos hace 3 años. El oficial mayor me miró con una mezcla de lástima y firmeza. Señora, legalmente no tiene derecho a residir aquí si él le pide que se retire. Si no se va, tendríamos que arrestarla por allanamiento. Me quedé en silencio. Sentí que el mundo se encogía a mi alrededor. Miré a mi ex. Él sostenía mi mirada con calma. Tus cosas estarán donde digas. Pero no vas a volver a cruzar esta puerta. Esa misma tarde, con la cabeza baja y los ojos ardiendo, me vi caminando detrás de un camión de mudanza que llevaba dentro lo poco que quedaba de mi vida. Cajas de cartón mal cerradas, bolsas llenas de ropa mezclada con recuerdos, fotos que había quitado de los marcos a toda prisa, todo revuelto, como si mis años allí fueran solo pertenencias amontonadas sin orden ni historia. El camión me dejó frente a un edificio antiguo, con paredes desconchadas y un portón que chirriaba al abrirse. Dentro, un pasillo estrecho me llevó hasta un cuarto que apenas cabía el colchón y las cajas apiladas en un rincón. El techo estaba manchado de humedad y la única ventana daba a un callejón donde el eco de las pisadas parecía amplificarse. Al cerrar la puerta y quedarme sola, sentí que el aire era más pesado. Ese lugar no olía a hogar. No olía a nada que me perteneciera. Damián llegó un par de horas después. Se quedó de pie, mirando las cajas, sin decir mucho. Bueno, al menos tienes un techo, murmuró, y fue como si me clavara una espina en el pecho. No hubo abrazo. No hubo un vamos a salir adelante. Solo esa frase seca que me dejó helada. A la mañana siguiente, cuando desperté, él ya no estaba. Su cepillo de dientes había desaparecido,
y el espacio vacío en la caja donde había guardado parte de sus cosas era una despedida silenciosa. No dejó una nota. No mandó un mensaje. Nada. Me quedé sola con las cajas, el colchón en el piso y un silencio que no sabía cómo romper. Los días siguientes fueron una rutina gris. Despertaba, me servía un café instantáneo y encendía el viejo portátil para buscar trabajo. Enviaba currículums, rellenaba formularios en línea, siempre con la esperanza absurda de que alguien, en algún lugar, me diera una oportunidad. Las respuestas eran siempre las mismas: gracias por su interés, pero su perfil no se ajusta a nuestras necesidades. Palabras frías, impersonales, que se repetían como un eco que me recordaba que para el mundo yo no era más que una mujer sin experiencia laboral en los últimos 15 años. Intenté hablar con mi hijo. Le mandé mensajes, le pregunté cómo estaba, si podíamos vernos. A veces contestaba con monosílabos, otras veces, nada. Nunca mencionó la posibilidad de visitarme. Fue entonces cuando decidí llamar a un abogado. No uno caro, porque no podía permitírmelo. Un despacho pequeño, en una oficina con muebles viejos y olor a café recalentado. Me recibió un hombre de unos 50 años, con mirada cansada. Le conté todo, el trato verbal con mi ex, los 3 años que había vivido en la casa, la promesa de apoyo hasta que pudiera mantenerme sola. Le expliqué que me habían sacado sin previo aviso, que todas mis cosas estaban ahora en cajas, que me había quedado sin hogar. Él me escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre el escritorio, hasta que me preguntó: ¿hay contrato de arrendamiento? No. Era mi exmarido. Nos divorciamos, pero él me dejó quedarme en la casa como parte de nuestro acuerdo. ¿Ese acuerdo está por escrito? No. Fue de palabra. ¿Hay pensión registrada en el convenio de divorcio? No. Acordamos custodia compartida y que él pagaría los gastos de la casa mientras yo me estabilizaba. El abogado suspiró y negó con la cabeza. Señora, no tiene un caso. Legalmente, él no está obligado a mantenerla. No hay contrato, no hay matrimonio vigente, y usted no tiene la custodia exclusiva de su hijo. Técnicamente era una invitada en esa casa. Y el dueño puede pedir a una invitada que se retire cuando quiera. Sentí un golpe seco en el estómago. Pero, renuncié a todo por esa familia. Años de mi vida. Lo sé. Y él cumplió con su parte durante 3 años después del divorcio. Créame, eso es más de lo que muchos hacen. Pero en un tribunal, eso no cuenta. No va a ganar esta pelea. Salí de allí con las piernas temblando, con una sensación de vacío tan grande que hasta caminar me costaba. El mundo seguía moviéndose, los autos pasaban, la gente hablaba por teléfono, reía, iba a trabajar, y yo, en medio de todo, era una sombra que nadie veía. Al llegar al cuarto alquilado, me senté en el colchón y me quedé mirando las cajas cerradas. Pensé en abrir una, pero no pude. Era como si, mientras siguieran cerradas, todavía pudiera fingir que esa no era mi vida, que todo era temporal. Esa noche, en un arranque de desesperación, llamé a mi ex. Necesito que cumplas tu palabra, le dije, sin rodeos. Ya lo hice, respondió con calma. Te di 3 años. 3 años en los que no pagaste alquiler, ni comida, ni servicios. En los que no trabajaste un solo día. Estaba intentando rehacer mi vida. Y lo hiciste con alguien que maltrató a tu hijo. Eso no fue maltrato. Fue un malentendido. ¿Y pegarle a tu hijo también fue un malentendido? No supe qué responder. Lo siento, dijo, pero no puedo seguir pagándote la vida mientras tomas decisiones que destruyen a las personas a tu alrededor. Me responsabilicé más allá de lo que debía, y ya no voy a hacerlo. ¿No te duele que nuestro hijo no quiera verme? Claro que me duele, pero lo que más me dolió fue que me mirara a los ojos y me dijera que no confía en ti, que no se sintió protegido, que no sintió que lo eligieras a él. Su voz era fría, pero no agresiva. Era la voz de alguien que ya había decidido. Colgó, y supe que ya no había nada más que hacer. Los días se volvieron largos y pesados, como si cada hora llevara piedras en los bolsillos. Me levantaba sin ganas, caminaba descalza por el suelo frío de ese cuarto alquilado, y abría la ventana solo para comprobar que afuera todo seguía igual, menos yo. El callejón tenía un eco particular. Los pasos de los desconocidos rebotaban contra las paredes húmedas, mezclándose con el olor agrio de basura acumulada. A veces escuchaba risas lejanas, voces que parecían venir de otro mundo, uno al que ya no pertenecía. Mis cajas seguían allí, apiladas en un rincón. No podía abrirlas. Cada vez que me acercaba, sentía que si rompía esa cinta adhesiva, no solo iba a desempacar ropa y objetos, iba a liberar una vida que ya no existía, recuerdos que ya no tenían lugar donde habitar. Mi teléfono permanecía en silencio la mayor parte del día.
Nadie llamaba. Cuando me armaba de valor para escribirle a mi hijo, la respuesta era un ok seco o un simple visto que me dejaba mirando la pantalla como si esperara que apareciera algo más. En esos momentos, me sorprendía recordando detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido de sus pasos por el pasillo de la casa, el olor a jabón en su ropa limpia, la forma en que dejaba la mochila en el suelo con un golpe sordo. Cosas simples, pero que ahora eran fantasmas. Las noches eran peores. Acostada en el colchón, con la espalda contra la pared, escuchaba el zumbido de los autos lejanos y el murmullo apagado de televisores en otros departamentos. La oscuridad no me traía descanso, me traía preguntas. ¿En qué momento se rompió todo? ¿Fue el día de la bofetada? ¿Fue el instante en que permití que Damián se quedara a vivir con nosotros sin medir las consecuencias? ¿O fue mucho antes, cuando dejé de tener un plan propio y mi vida se volvió un apéndice de la de otro? Pensaba en las palabras de mi ex. Ese no buscaste tiempo, buscaste comodidad me taladraba la cabeza. Porque, en el fondo, parte de mí temía que fuera cierto. Yo había confiado ciegamente en que esa promesa de apoyo sería eterna, pero no hice lo suficiente por asegurarme un lugar fuera de ella. Y sin embargo, otra parte de mí ardía de rabia. Porque yo sí había dado todo. Había renunciado a mis oportunidades, a mis años más productivos, para cuidar de nuestro hijo, para sostener una casa que él podía disfrutar tranquila gracias a que yo estaba allí. Y cuando ya no fui necesaria, se me descartó como si mi trabajo nunca hubiera existido. Esa es la parte que más duele, la invisibilidad. El darse cuenta de que lo que hiciste por amor, los sacrificios silenciosos, no se ven como un aporte, sino como una obligación que, una vez cumplida, se borra. Ahora mi vida cabe en un cuarto. 2 platos, una olla, un colchón en el suelo y un espejo sin marco que me devuelve la imagen de una mujer que no sé si reconozco. El resto, son cajas cerradas. Tal vez algún día las abra. Tal vez no. Me repito que no soy una mala persona. Que solo quise rehacer mi vida, que intenté mantener un hogar, aunque fuera distinto al que tuve. Pero un error, un solo error, y todo lo demás desapareció. Mi exmarido me cerró la puerta, literal y emocionalmente. Mi hijo no responde mis mensajes. Mi pareja desapareció sin pelear por mí. Mis amigas se alejaron como si mi caída fuera contagiosa. Busqué abogados. Todos me dijeron lo mismo. No hay caso. No hay nada que reclamar. Busqué apoyo. Encontré rechazo. Busqué comprensión. Recibí burlas. Y ahora, solo busco algo. Cualquier cosa. Una palabra, una respuesta, un lugar donde no me sienta una intrusa. Por eso hablo. Por eso cuento esto. Porque desde el día en que escuché el clic seco de aquella cerradura que ya no me reconocía, me acompaña una pregunta que no me deja dormir. ¿Soy la mala por esperar que alguien cumpliera una promesa? ¿Soy la mala por fallar en mi intento de empezar de nuevo? ¿Soy la mala por confiar en que me apoyarían como yo lo hice tantos años? ¿O simplemente, soy la mala por no haber sabido cuándo irme? No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. Pero si tú crees tener la respuesta, estoy lista para escucharla.